Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 69. Capítulo 457. El aire dentro de la gran catedral estaba lleno de una capa de humo blanco. Era un incienso elaborado con saliva de dragón de inestimable valor. Se colocaron quemadores de incienso uno tras otro y se arrojaron a las hogueras sin importar el costo. Un humo blanco y ondulante se arremolinaba bajo la cúpula, intentando, casi coercitivamente, crear una atmósfera de solemnidad sagrada que no pudiera ser profanada. Seldon se arrodilló justo frente al ataúd, con su ropa de luto negra impecablemente alineada. Era el centro de atención y, naturalmente, el heredero del duque. Frente a la plataforma funeraria yacía una gran extensión de gasa negra. El duque Calvino, durante toda su vida, creyó en la filosofía de la victoria a través de los números, dejando casi 30 hijos. En ese momento, estos legítimos y obedientes hijos y nietos fueron ordenados por edad, creándose una escena grandiosa que, sin embargo, conllevaba un absurdo ridículo. Los gritos de dolor iban y venían, algunos genuinos, otros fingidos. La mirada de Seldon los recorrió y su paciencia se desvaneció rápidamente. Giró levemente la cabeza y preguntó en voz baja al viejo mayordomo que estaba a su lado, la que lloró hasta desmayarse: ¿Quién es? El viejo mayordomo siguió su mirada, hizo una pausa con expresión sutil y respondió: Mi señor, esta es la 14ª señorita. ¿14? Seldon arqueó ligeramente las cejas. Recuerdo que aún no tiene 12 años. Sí, dijo el anciano mayordomo bajando aún más la voz. La verdad es que no vio mucho al viejo duque, quizá la magnitud del suceso la asustó. Seldon miró hacia otro lado y la comisura de su boca se movió casi imperceptiblemente. Aterrorizado hasta las lágrimas, se burló por dentro. Un niño que apenas reconocía a su padre ahora tenía que arrodillarse allí, esperando la división de la herencia. Un montón de cerdos, soy el único heredero. Los cánticos fúnebres se fueron apagando poco a poco. Seldon se levantó y caminó lentamente hacia el púlpito en el centro de la catedral. Había esperado este momento durante demasiado tiempo. Sus pasos eran lentos y firmes, incluso dejó caer los hombros ligeramente por un momento, como si su columna se doblara bajo el peso de la tristeza. Luego, en el siguiente paso, se enderezó de nuevo, la postura perfecta de alguien obligado a asumir responsabilidades en medio de la tristeza. Todo era perfecto. Se detuvo y miró hacia arriba, examinando su entorno. Innumerables miradas convergieron hacia él: expectación, escrutinio, cálculo, admiración. Estuvieron presentes nobles, miembros del clero, oficiales militares, representantes de gremios mercantiles, todas las personas de verdadera importancia en la provincia del sudeste. Seldon comenzó a hablar con voz profunda y contenida. Mi padre fue un león feroz que vivió en esta tierra toda su vida. Se giró hacia un lado y colocó su mano sobre el frío ataúd, permaneciendo allí durante 3 segundos completos, la duración ideal sugerida por el oficial de protocolo. Nos enseñó lealtad y responsabilidad. Pero él pertenece a la vieja era, dijo, dirigiéndose a todos. El feroz león se ha ido, pero el invierno aún no ha llegado. Por el contrario, el santo esplendor iluminará el sureste. Una breve pausa. Yo, Seldon Calvin, dijo, levantando su mano derecha, y a la luz de la lámpara, el anillo de sello en su pulgar refractó un brillo deslumbrante. Aquí, juro por la sangre de la familia, que aceptaré esta pesada corona. Esto no es simplemente una transferencia de poder. Este es el punto de partida para que la familia Calvino forje una alianza sagrada con la Suprema Santa Sede. Podía sentir claramente la textura de ese anillo. El verdadero anillo del patriarca de la familia estaba forjado en plata de las profundidades del océano, pero lo que ahora adornaba su pulgar no era más que una imitación dorada, hecha a toda prisa durante la noche. Con la sensación de un objeto frío y sin vida. Maldito viejo, una oleada de irritación surgió de lo más profundo del corazón de Seldon. Tenía que irritarme una última vez antes de morir. ¿Dónde escondió el anillo? Su mirada recorrió con extrema sutileza la zona principal de asientos para los invitados. Sin embargo, la mirada de Salomón no se detuvo en su mano. Aquellos ojos grises miraban más allá de la multitud, aparentemente fijos en algo en la distancia. La tensión en el corazón de Seldon se disipó instantáneamente, reemplazada por un toque de desprecio. Mientras el tesoro esté en mis manos, mientras esos varios millones de monedas de oro permanezcan, yo soy el verdadero. El anillo podría ser falso, ¿y qué? Con que el poder sea real, basta. Enderezó la espalda nuevamente, frente a los estruendosos aplausos, su rostro mostraba una mezcla perfecta de tristeza y determinación. Después del funeral, las nubes oscuras que se cernían sobre la gran catedral aún no se habían disipado, pero la mansión del duque ya estaba iluminada. El banquete se celebró en el salón principal más lujoso. Los candelabros de cristal colgaban en capas y se mezclaban con esferas alquímicas de luz, iluminando todo el salón como si fuera de día. Platos de plata y utensilios de oro estaban esparcidos por la larga mesa, y el vino tinto se arremolinaba suavemente en las copas de tallo alto, reflejando un brillo cálido. Seldon estaba sentado en el asiento principal, sosteniendo una copa de vino, con una sonrisa perfectamente contenida en sus labios mientras observaba ola tras ola de nobles del sudeste inclinarse en señal de brindis ante él. Al nuevo regente. Para la gloria de la familia Calvin. Por el futuro de la Santa Sede y del sudeste. Los brindis se sucedieron uno tras otro, como capas de suaves olas que lo elevaron a la cima del poder. Seldon respondió a cada uno de ellos con una sonrisa en sus labios, estaba saboreando el momento. Su padre había muerto y el emperador estaba controlado por los nobles y la Santa Sede como un pájaro en una jaula.
Y la Santa Sede lo necesitaba a él, a la gente secular que sabía cómo silenciar a los nobles y hacer que el pueblo común obedeciera. No soy una marioneta colocada ahí, concluyó Seldon con calma. Soy el único que puede mantener el equilibrio, soy el manipulador. El banquete estaba en pleno apogeo. Los músicos tocaban melodías ligeras pero melancólicas, las damas nobles conversaban en voz baja y el aire se mezclaba con el aroma del vino, la carne asada y las especias. En ese momento, el capitán del regimiento de caballería se acercó a él y le hizo una profunda reverencia, hablándole en voz extremadamente baja. Mi señor, su majestad Lampard, hizo una pausa por un momento, como si reflexionara sobre sus palabras o tal vez tuviera miedo de terminar de hablar, ha desaparecido. La copa de vino tembló violentamente en la mano de Seldon, quien contuvo la respiración por un momento antes de ser ahogada con fuerza. ¿Desaparecido? Seldon bajó la voz, las palabras casi se le escaparon entre los dientes. ¿Qué significa eso? ¿Muerto o arrestado? El capitán del regimiento de caballería tragó saliva con dificultad. El palacio confirmó la noticia. La versión oficial es que fue guiado por la luz sagrada y entró en un periodo de retiro de oración en silencio. Pero nuestro informante dice, han pasado 15 días y nadie ha visto a su majestad. La conmoción en el salón de banquetes continuó. Los nobles claramente no habían escuchado el informe susurrado y todavía estaban inmersos en la intoxicación del alcohol y la transferencia de poder. Pero el mundo de Seldon había quedado en silencio. Su mirada se levantó lentamente, recorriendo la larga mesa, pasando por la luz de las velas danzantes, y fijándose en los asientos VIP a su derecha. El arzobispo Salomón cortó su filete con elegancia, con movimientos serenos, como si nada de eso le importara. Guiado por la luz sagrada, pensó Seldon a toda velocidad. Solo la Santa Sede podría inventar semejante disparate. ¿Mi padre acaba de morir y el emperador desaparece? Están limpiando el tablero, quitando una a una todas las piezas incontrolables del tablero de ajedrez. Hace apenas unos minutos, creía que era un aliado. Fue el punto de apoyo secular que la Santa Sede necesitaba para contrarrestar el poder imperial. De repente, Seldon se dio cuenta de algo que le provocó escalofríos en la espalda. Si incluso el emperador puede ser aniquilado por ellos, ¿qué soy yo, un regente que aún los necesita para una coronación pública? ¿Para ellos, soy nada menos que un perro? Un miedo sin precedentes recorrió su columna vertebral de una manera escalofriante. Cuando los labios se separan, los dientes se enfrían, sintió el peso de esas 4 palabras. Como si percibiera su mirada, Salomón dejó el cuchillo y el tenedor, levantó la cabeza por encima de la larga mesa e intercambió una mirada con Seldon. En ese momento el tiempo pareció alargarse. Así que Salomón simplemente levantó su copa de vino e hizo un gesto distante de respeto hacia Seldon. Una sonrisa suave pero absolutamente fría curvó sus labios, como si dijera, ¿tienes otra opción? A Seldon se le hizo un nudo en la garganta y forzó una sonrisa, mirando hacia otro lado e inclinando la cabeza hacia atrás para terminar el vino de su copa. El vino le quemó la garganta, pero no pudo reprimir la sensación de frío que le subió al corazón. Inmediatamente después, reprimió con fuerza sus emociones, cerró los ojos y rápidamente reconstruyó su lógica en su mente. La Iglesia eliminó al emperador para monopolizar los beneficios. ¿Dónde están estos beneficios? ¿En impuestos? ¿En monedas de oro? ¿Y quién controla esto? La respuesta llegó casi instintivamente, yo. Sin mí, no pueden abrir ese cofre encantado. Sin mí, los nobles de allí abajo no cooperarán con la recaudación de impuestos. Si me matan, lo único que obtendrán será una provincia del sudeste con una administración paralizada y un flujo de caja seco. Pero si me mantienen, obtendrán un flujo constante de monedas de oro y una confianza inquebrantable. Esta deducción lo convenció y permitió que su respiración se estabilizara nuevamente. Se ajustó la pajarita, suprimiendo por completo la persistente incomodidad que sentía en el pecho, cogió su copa de vino y caminó proactivamente hacia el área reservada para los invitados. Salomón se limpió elegantemente la boca con una servilleta. Obispo, dijo en voz baja y contenida, seré por siempre el fiel administrador de la iglesia. Salomón no lo miró, como si estuviera escuchando un informe sin importancia. Muy bien. No habían pasado muchos días desde el final de los funerales del duque cuando las puertas de la sala de administración fueron derribadas por el recién nombrado inspector jefe de impuestos de la Santa Sede. Llevaba una túnica carmesí con ribetes dorados, y lo seguían 50 escribas que llevaban libros de contabilidad nuevos y en blanco. En su imaginación, ese espacio debería estar meticulosamente lleno de 50 años de registros fiscales y mapas catastrales acumulados por el imperio, el mapa vascular de la provincia del sudeste. Un lugar del que se podía extraer sangre directamente. Sin embargo, lo que le saludó fue nieve negra. Los pesados archivadores de acero habían sido forzados y estaban vacíos. Aquellos, registros de medición de tierras, y lista de fuentes de impuestos reales, que documentaban la propiedad de la tierra, el flujo de población y las transacciones comerciales. Ahora no eran más que una capa de ceniza negra que cubría el suelo. El inspector de Hacienda se arrodilló y recogió un puñado de cenizas. Esta fue la base de los 50 años de dominio de la provincia del sudeste. La iglesia ocupó esta tierra, pero no sabía dónde estaba el trigo ni dónde estaba el dinero, empuñó el cetro, pero perdió la visión. Por supuesto, esto no impidió la recolección. La orden de la ciudad santa era simple y cruel, recaudar impuestos al más alto nivel. Lo que se llamaba administración degeneró rápidamente en robo disfrazado de santidad. El diezmo pasó rápidamente a llamarse impuesto de expiación. La incapacidad de pagar demostraba una fe impura, y la fe impura exigía el pago con el cuerpo. Cuando la gente no era capaz de producir dinero, el delito se definía rápidamente, herejía por ocultar maliciosamente la propiedad de Dios.
Las iglesias se transformaron en campos de trabajos forzados y depósitos de esclavos. Cada moneda de cobre estaba manchada de sangre. En otro bloque, un comerciante de cuero que llevaba mucho tiempo en bancarrota estaba arrodillado en el suelo. Sin embargo, el recaudador de impuestos hojeó registros de hacía 10 años y anunció fríamente que era dueño de 3 talleres. Los halagos y las súplicas no significaron nada. La pobreza no es excusa, es un fraude, dijo el caballero, arrastrando a la nieta del anciano por la calle. En medio de los gritos, el libro de contabilidad pasó a la página siguiente y se modificó la entrada. Deducción fiscal de 300 monedas de oro, transferidas al convento de la Santa. Y para calmar el pánico por la devaluación de los valles sagrados, Seldon presidió personalmente la apertura del tesoro subterráneo principal de la mansión del duque. 1 millar de ciudadanos y fieles fueron convocados para presenciar la confidencia de ese momento. Pero cuando los focos penetraron en la oscuridad, la cámara de piedra estaba vacía, con solo unos pocos cadáveres de ratas hambrientas esparcidos por el suelo. ¿Cómo pudo pasar esto? La sonrisa que Seldon había logrado esbozar se congeló, como si lo hubieran sumergido en agua helada delante de todos. Su mente se quedó en blanco y sus oídos zumbaron, como si todos los sonidos del mundo estuvieran desapareciendo. El obispo Salomón se limitó a observarlo, revelando lentamente una sonrisa distante e indiferente, como si contemplara una presa que finalmente se había dado cuenta de que no tenía a dónde correr. Los valles sagrados se derrumbaron completamente en ese momento. Sin el respaldo de oro, esos billetes falsos impresos con el patrón de espinas no tenían ningún valor. Por la mañana bastaba para comprar una manzana, al mediodía, solo valía para una uva, por la noche, no alcanzaba ni para limpiarse el trasero. Los ciudadanos amontonaban montañas de dinero en las calles y encendían estos certificados sagrados para calentarse. La luz de la hoguera se reflejó en innumerables rostros delgados y sin vida. Además de la desaparición del dinero, lo que era aún más aterrador era la falta de grano. El viejo duque, ya muerto, había manipulado los barcos hundidos en el Gran Canal para cortar las rutas de transporte de grano hacia el oeste. En los graneros que se abrieron al público solo quedaba arena mezclada con moho. La mayor parte del grano había sido transportado por la iglesia. La corteza de los árboles era roída hasta quedar limpia, las ratas eran comidas crudas y el hambre obligaba a la gente a volver a aprender a utilizar a los de su especie como alimento. Tan pronto como la población cayó en la desesperación, el arzobispo Salomón promulgó el gran edicto de purificación. No habló de cuándo llegaría el grano, se limitó a ofrecer una explicación a la que los desesperados podían aferrarse. El grano no había desaparecido, había sido robado. ¿Por qué no tenemos pan? Porque las brujas lo robaron con magia negra. ¿Por qué se propaga la peste? Porque los herejes se esconden entre el pueblo y profanan a Dios. Esta lógica era simple y no requería prueba. La gente hambrienta no necesita la verdad, solo necesita un enemigo sobre el cual descargar su ira. Pronto se añadió a las puertas de la iglesia una jaula de hierro de color negro intenso, aclamada como la jaula de la verdad. Las reglas estaban escritas en una tabla de madera, simples y crueles. Denuncia a un hereje oculto y, tras verificación por parte del tribunal, recibirás 5 libras de harina. El hambre destruyó el último vestigio de humanidad de la noche a la mañana. A cambio de un plato de gachas para sus hijos, las esposas denunciaron a sus maridos por acumular monedas de oro para adorar al diablo. Los vecinos informaron que la persona de al lado que encendió una lámpara a altas horas de la noche estaba practicando brujería. Algunas personas incluso señalaron a sus propias madres ancianas, diciendo que murmuraban en sus sueños y estaban poseídas por un espíritu maligno. Los inquisidores, vestidos con túnicas carmesí y siempre cargando gruesos fajos de cartas anónimas, derribaban las puertas de las casas de los ciudadanos como si estuvieran comprobando si alguien violaba el toque de queda. Los arrestos dejaron de realizarse con el propósito de juzgar, en cambio, se convirtieron en una manera de darle a la multitud hambrienta un blanco para destrozar. El número de apuestas aumentó. Los primeros en ser quemados no fueron los pobres sino aquellos que aún intentaban pensar. Los eruditos, escribas y exfuncionarios administrativos fueron etiquetados como tumores que sacudían la fe porque eran alfabetizados. Porque cuestionaban la composición del Papa y porque intentaban registrar los eventos que se desarrollaban abajo. Después vinieron los antiguos comerciantes ricos, sus bienes fueron confiscados para uso público y sus cuerpos arrastrados a la hoguera. El número de estacas en la plaza central aumentó de 10 a 50, ardiendo día y noche sin apagarse. El humo fétido de los cadáveres quemados se mezclaba con el aroma empalagoso y dulzón de las gachas de los comedores populares, envolviendo toda la ciudad. Las gachas que se servían en los comedores comunitarios se preparaban con agua bendita, proporcionada por la iglesia. Salomón permaneció de pie en la plataforma elevada, contemplando las figuras esqueléticas en la plaza, con voz compasiva. El hambre es una mentira de la carne, prueba de escasez espiritual. Ven, bebe de la gracia dorada. Se erigió un caldero de bronce gigante y la sopa dorada se desbordó. La gente hambrienta corrió a buscar algo de beber. Al poco tiempo, dejaron de sentir hambre y un rubor enfermizo apareció en sus caras. Bailaron y vitorearon alrededor de la hoguera, como si estuvieran celebrando un festival. Las llamas iluminaron sus rostros esqueléticos marcados por sonrisas, y también iluminaron el cementerio de esta ciudad. Dentro de la mansión del duque, Seldon se encerró en su oficina. Fuera de la ventana se oían los gritos de la casa de brujas, pero dentro reinaba un silencio sepulcral. Se sentó ante el escritorio, agarrando firmemente la llave de la caja fuerte subterránea. No podía entenderlo. Millones de monedas de oro no podían simplemente desaparecer en el aire. ¿Un trabajo interno? Imposible. Vaciar la caja fuerte requeriría al menos cientos de vagones. El alboroto sería enorme. La imagen de su padre pasó rápidamente por su mente y de inmediato la negó. Ese viejo está tan enfermo que ni siquiera puede levantarse de la cama, dice, jadeando al hablar. ¿Cómo pudo hacer esto delante de mis narices?
¿Iglesia? Solo puede ser Salomón. Mientras negociaba la cooperación conmigo, ya había enviado hombres a cavar un túnel, transferir el dinero y culparme. La conclusión quedó clara, era la iglesia la que lo traicionaba. Desesperado, de repente se le ocurrió un pensamiento absurdo: mientras mantuviera la mansión del duque, resistiendo hasta que llegara el norte, Lois no perdería esta oportunidad. Seguía siendo una moneda de cambio indispensable. Y Salomón simplemente había cortado el agua y los suministros a la mansión del duque. Los caballeros templarios gritaban fuerte en las calles: Seldon está comiendo carne asada dentro, mientras tú comes tierra fuera. En la 10ª noche, Seldon todavía estaba puliendo su espada en su habitación, preparándose para pronunciar otro discurso al día siguiente. Un hacha rompió el panel de la puerta y los intrusos no eran matones, sino miembros del regimiento de la familia Knight. Las cuencas de sus ojos estaban hundidas, sus pupilas eran verdes y de sus bocas goteaba baba hambrienta. El capitán, líder de los caballeros, dejó caer su espada, quedándose solo con un hacha para cortar huesos. Señor, dijo con voz ronca, no tenemos otra opción. Llevamos medio mes sin comer. Antes de que Seldon pudiera defenderse, lo inmovilizaron contra el suelo. Su camisón de seda se rasgó y le arrancaron el anillo falso junto con el dedo. Lo arrastraron por un largo pasillo y lo arrojaron a la multitud frenética que se encontraba afuera de la mansión del duque. En la plaza, los alborotadores que habían bebido la sopa dorada lanzaron una ovación ensordecedora. ¡Hereje! Nos robó el grano. Seldon fue colgado boca abajo de la estaca más alta. Mientras las llamas lo envolvían, finalmente comprendió lo que había perdido y lo que nunca había poseído verdaderamente. ¡Ah! Una intensa sensación de ardor recorrió todo su cuerpo. A través de la luz distorsionada de la hoguera, vio la silueta indiferente de Salomón en el campanario y las sonrisas feroces de los nobles a sus pies, que una vez habían brindado por él. Sus gritos duraron 10 minutos. Al final, todo lo que quedó fue un cadáver carbonizado y desecado. La noche había envuelto por completo la catedral de San Pedro. No había viento en lo alto del campanario, solo una quietud tan estancada que era casi sofocante. Salomón estaba solo en el borde del balcón, sin barandilla bajo sus pies. Toda la capital de la provincia sudoriental se extendía bajo sus pies, como un pergamino repintado por las llamas. Las manzanas de la ciudad se iluminaban con una luz rojiza anaranjada, y las llamas de las estacas se elevaban una tras otra. Los gritos se atenuaban por la gran altitud, dejando solo una vaga vibración, como si la tierra suspirara suavemente. Salomón no sintió ni crueldad ni placer. En realidad, él sabía que alguien estaba moviendo los hilos detrás de escena, pero a él no le importaba. De hecho, era algo bueno para esa obra en construcción. Hay demasiadas malas hierbas, pensó con calma y coherencia, como si estuviera evaluando un trabajo de jardinería. El linaje remanente de los dragones, la gloria decadente de la antigua nobleza y la obsesión de la gente consigo misma y con sus deseos privados son como espinas entrelazadas en esta tierra, compitiendo por el sustento que debería pertenecer al maestro. Esta es la raíz del sufrimiento. Porque existe el yo, también existe la diferencia. Porque existe la diferencia, existe la desigualdad. Levantó lentamente su mano derecha. En su palma descansaba un amuleto de escamas de dragón, confiscado de la cámara secreta de un antiguo noble. El amuleto había sido suavizado por el tiempo, sus bordes brillaban con un tono rojo oscuro, llevando el aura residual de la fe en el dragón ancestral de hace 1000 años. Alguna vez simbolizó el linaje, el poder y la calificación de ser elegido. Salomón lo miró, su mirada no tenía odio, solo la indiferencia de quien examina un producto defectuoso. El ancestro dragón era arrogante. Permitió que algunos nacieran con Doi, y otros con apellidos y territorios. Dividió el mundo entre fuertes y débiles, nobles y humildes. Esta diferencia es inherentemente impura. Solo cuando todos se tocan el barro, nadie es más noble que otro. Para lograr la verdadera igualdad, todos deben primero someterse, sin necesidad de pensar, sin juzgar, simplemente escuchando la voz del maestro. Cuando las masas giren alrededor de la abeja reina como zánganos, este mundo ya no tendrá disputas. Grieta. De repente sus dedos se apretaron. Aquel amuleto de escamas de dragón, incomparablemente duro y antaño considerado un objeto sagrado, quedó reducido a un fino polvo de oro. El polvo se escapó entre sus dedos, llevado por el viento nocturno, y se esparció sobre la ciudad en llamas. Bajo la sombra de la flor de la pluma dorada, el linaje es innecesario. Mientras se beba la sopa dorada, cualquiera puede ascender. Los nobles enloquecerán. En la próxima era divina, todo será igual. Salomón bajó la cabeza y miró a lo lejos la plaza frente a la catedral. La multitud hambrienta se arrodilló en los escalones de piedra, mirando hacia arriba, con la boca abierta, esperando una olla de sopa dorada. Entonces Salomón se dio la vuelta y regresó a la habitación más secreta y profunda del campanario. La puerta de piedra se cerró silenciosamente, bloqueando la luz de la chimenea y el ruido. En el centro de la habitación secreta, una plántula de flor de plumas doradas crecía en tierra de color rojo oscuro. Las hojas del retoño eran translúcidas, con una tenue luz dorada que recorría sus venas. Cada pulso iba acompañado de un ritmo débil y constante. Salomón se arrodilló ante la plántula, tocando con su frente el suelo en un acto de piedad. Las viejas raíces se han podrido, se ha depositado tierra nueva. Gran maestro, desciende. Después de terminar su oración, se levantó lentamente. En el instante en que se enderezó, la piel de su cuello se contrajo sutilmente, como si algo delicado se arrastrara debajo de su piel. Su mirada perdió el foco por un instante, revelando un vacío momentáneo, como si la señal se hubiera interrumpido por un segundo. Entonces, esa mirada vacía desapareció, reemplazada por su expresión familiar y sabia.
Salomón se ajustó la manga de su túnica de cardenal y se giró para salir de la habitación secreta. Fuera del campanario las llamas aún ardían. Capítulo 458. Hace unos años, en una tarde clara y soleada, pero para Cidade da Pedra Branca, era el comienzo de una larga noche. No era un gran ejército el que asediaba la ciudad, se trataba, en cambio, de un grupo de misioneros vestidos con túnicas blancas, que incluían un centenar de caballeros guardianes completamente armados. Llegaron al templo de piedra en el centro de la ciudad, que había consagrado al dragón ancestral durante 100 años. Este fue el punto de referencia espiritual para generaciones de habitantes del pueblo. El anciano sacerdote, Cohen, solía contarles a los niños historias de caballeros dragón. El obispo de la Flor de Plumas Doradas dio un paso al frente con una sonrisa y habló con tono compasivo. Pobres niños, han sido engañados por las mentiras de las bestias durante demasiado tiempo. Los dragones son reptiles codiciosos, mientras que la Flor de Plumas Doradas es la única verdad. El anciano sacerdote Cohen alzó su bastón en un gesto de furiosa resistencia. Los falsos dioses no son bienvenidos aquí. El obispo simplemente suspiró. Hereje, tu alma ya está podrida, necesita fuego para purificarse. Los caballeros que estaban detrás de él sacaron sus espadas y cargaron hacia adelante. La cabeza del anciano sacerdote fue cortada y la sangre salpicó la estatua de piedra del dragón ancestral. Inmediatamente después, el templo de piedra fue demolido y los caballeros destruyeron todas las lápidas de piedra con inscripciones de dragones. Sobre las ruinas erigieron un estandarte dorado de espinas, declarando que ese lugar a partir de entonces pertenecía al trono divino. Esa noche, los habitantes de la ciudad intentaron resistir, pero fueron sometidos y masacrados por los caballeros, quienes se apoderaron de las fuentes de agua y los graneros. El antiguo templo de piedra del dragón ancestral fue reconstruido y transformado en la magnífica catedral de la Pluma Dorada. A partir de entonces, la ciudad comenzó a cambiar. La Santa Sede no los robó directamente, sino que inventó un nuevo término, cuota divina. El obispo dijo con dulzura, la tierra fue creada por Dios, y la luz del sol es un regalo de Dios. Es justo que los agricultores ofrezcan a Dios la mitad de su mejor trigo como pago. Pero nos moriremos de hambre, gritó alguien. El obispo tenía una expresión triste. Esto sucede porque no son lo suficientemente devotos. El hambre es producto de la carne, solo ofreciendo más Dios concederá una cosecha abundante. Así pues, los almacenes fueron confiscados y cada saco de harina que salía de ellos debía ser sellado con el sello rojo de la Santa Sede. Las pieles obtenidas por los cazadores debían ser ofrecidas primero a la iglesia, y las telas producidas por las campesinas debían ser utilizadas primero para las vestimentas de los sacerdotes. Naturalmente, estalló la primera resistencia violenta. Varón, el herrero más fuerte de la ciudad, finalmente se volvió loco después de ver a su esposa embarazada desmayarse de hambre. Cogió el martillo del herrero y corrió hacia las puertas de la iglesia. Devuélvanos nuestra comida, rugió, seguido por docenas de habitantes del pueblo blandiendo horcas. Claro, ¿cómo podrían estos plebeyos ser rival para los caballeros? Sin embargo, el herrero no murió en el acto. El obispo dijo, está poseído por un demonio, necesitamos ayudarlo con un exorcismo. Al día siguiente, el herrero fue ahorcado vivo del badajo del campanario. Con cada campanada, el enorme martillo de bronce golpeaba su columna. Don, crack. Acompañado por los gritos escalofriantes del herrero. Todos en la ciudad estaban obligados a presenciar esta ceremonia de exorcismo en la plaza. Los gritos duraron todo el día, hasta que se convirtieron en gemidos intermitentes y finalmente se desvanecieron en un silencio sepulcral. El obispo oró desde debajo de la plataforma, mira, el dolor lo ha limpiado de sus pecados. Finalmente está en paz, Dios lo ha perdonado. A partir de ese día, la luz en los ojos de los habitantes de la ciudad se apagó, reemplazada solo por el miedo. A medida que los rebeldes eran eliminados uno a uno en nombre de la herejía, la ciudad de Pedra Branca se iba quedando cada vez más en silencio. Por ejemplo, un vecino denunció al dueño de la pulpería de la esquina por esconder un saco de frijoles debajo de la cabecera de su cama, porque a cambio el reportero recibiría medio tazón de harina. Los caballeros no arrestaban a la gente con rudeza, en cambio, llamaban a la puerta cortésmente. Han acaparado los bienes de Dios, esto es una falta de respeto a Dios. Esa noche, la familia de 4 que estaba en el supermercado fue llevada al sótano de la iglesia, supuestamente para un retiro espiritual, nunca más fueron vistos. De esta manera, el hambre se convirtió en el único gobernante. Los habitantes de la pequeña ciudad ya no debatían entre el bien y el mal, solo debatían dónde encontrar comida. La corteza de los árboles fue roída hasta quedar limpia, la tierra comestible fue desenterrada y la gente dejó de ser humana para volverse como lobos con los ojos rojos de hambre. Cuando la desesperación llegó a su punto máximo y toda dignidad fue consumida por el hambre, la Santa Sede presentó el antídoto definitivo. Se colocaron grandes calderos en la plaza. El obispo abrió los brazos. Dios no soporta ver sufrir a su pueblo. Miren, esta es la sopa de oro, un regalo traído de la ciudad santa, oro y miel fluyendo. Al principio, nadie se atrevía a beber, pero el hambre es invencible. El primer vagabundo se acercó arrastrándose y bebió un sorbo, sus ojos brillaban. Dejó de tiritar, dejó de gritar de frío y una tez sonrosada y una sonrisa nunca antes vista aparecieron en su rostro. No tengo hambre. Ya no tengo hambre de verdad. Se arrodilló en el suelo y besó la punta de los zapatos del obispo. Alabado sea Dios. Las defensas psicológicas del pueblo se desmoronaron. Desde ese día, la ciudad de Piedra Blanca quedó completamente muerta. Quienes bebieron la sopa se convirtieron en ganado dócil. Ya no se quejaban de los impuestos, ya no extrañaban al dragón ancestral y ni siquiera les importaban sus propios hijos.
El único propósito de sus vidas era esperar la campana que anunciaba la hora de comer. Aquella iglesia blanca era como una gigantesca araña chupasangre, posada sobre el cadáver de la ciudad, drenando hasta la última gota de sangre mientras los cadáveres yacían allí agradecidos. Hans miró por la polvorienta ventana del molino. Las calles estaban llenas de gente, pero no había conversación, ni discusión, incluso el sonido de los pasos era irrealmente bajo. Estaban en fila, sosteniendo cuencos rotos, esperando la sopa dorada. La tía gorda de al lado, que hace unos años podía regañar a media calle, estaba en la fila. Ahora, sus ojos estaban nublados, brillando con una luz gris dorada, sus pupilas dilatadas como las de un pez muerto desde hacía días. El sacerdote sirvió la sopa con un cucharón y la vertió en su plato. Se lo devoró todo al instante. La sopa le chorreaba por las comisuras de la boca, incluso le goteaba sobre el cuello de la camisa, pero no se la limpió. Hans también estaba en la fila. Arqueó la espalda y dejó vagar la mirada, imitando a la perfección a quienes lo rodeaban. Cuando esa cucharada de sopa espesa, que exudaba un aroma empalagosamente dulce, fue vertida en su cuenco roto, de repente apretó los dedos como un animal que protege su comida. El sacerdote lo miró y luego apartó la mirada, satisfecho. Pero Hans no la bebió. En cambio, regresó con cuidado al callejón sin salida detrás del molino y vertió la sopa dorada en la madriguera de una rata desierta. Una rata salió de su agujero y le dio una lamida. Al principio, tembló violentamente, sus ojos brillaban mientras giraba en el mismo lugar como si estuviera borracho, luego se quedó congelado, sus extremidades se pusieron rígidas, inmóviles. Hans miraba fijamente el charco de pus dorado, con el sudor frío corriendo por su espalda. Tarde en la noche, en el sótano de la fábrica. La enorme piedra de molino giraba lentamente sobre nuestras cabezas, emitiendo un rugido bajo y rítmico como el de una bestia dormida. El equipo de búsqueda levantó las tablas del suelo y dio vuelta a los barriles, pero no encontró nada. Después de algunos intentos, dejaron de venir. Hans, sin embargo, conocía el secreto. En la base de la piedra de molino de 2 toneladas, había utilizado el método más rudimentario para excavar gradualmente un espacio hueco. Allí estaban escondidos su último medio saco de trigo integral y algunos trozos de carne salada, secada al aire, dura como piedras. Hans metió la mano en el compartimento oculto en la suela de la bota y sintió la delgada y áspera astilla de escama de dragón. Era un archivo de baja calidad que había recogido en un campo de batalla hacía muchos años, cuando todavía era un caballero aprendiz en la Guardia Fronteriza Imperial. El trozo de hierro estaba frío, pero aún así le trajo tranquilidad. El dragón ancestral enseña a la gente a mantenerse firme a través de su propia fuerza, susurró en su corazón, no bebiendo sopa. Para sobrevivir, comenzó a calcular cada trozo de comida como un animal salvaje. Cada día comía solo una pequeña pizca de trigo crudo, masticándolo lentamente en la boca hasta que se volvía blanco y amargo, y luego lo tragaba con la saliva. Para evitar que los demás percibieran el olor a trigo en su aliento, masticaba deliberadamente algunas hojas de tabaco amargo para enmascarar el olor. No es que no hubiera pensado en huir. En mitad de la noche, Hans solía sentarse en los escalones junto a la puerta trasera del molino, contemplando el camino de tierra que conducía a las afueras de la ciudad. Siempre que cruzara las colinas detrás de la ciudad de la Piedra Blanca y caminara 2 días más, podría dejar el área bajo el control directo de la Santa Sede, o eso decían los rumores. Pero no podía seguir por ese camino, las salidas de la ciudad estaban bloqueadas desde hacía mucho tiempo. Había patrullas envueltas en insignias sagradas, supuestamente para evitar que los herejes escaparan, pero en realidad, cualquiera que se atreviera a poner un pie fuera de la ciudad sería arrestado inmediatamente, sin siquiera tener la oportunidad de explicarse. Además, las viejas heridas, fruto de los años de empujar la piedra de molino, se le clavaban en los huesos como cuchillos sin filo en un día lluvioso. Dependiendo de esa pequeña cantidad de trigo crudo por día, ni siquiera podría reunir la fuerza para caminar normalmente durante todo un día, mucho menos cruzar montañas y crestas. Lo que fue aún más aterrador fue que no todos los que escaparon lograron regresar. Algunos fueron capturados y traídos de regreso, colgados en estructuras de madera a la entrada de la ciudad para exhibición pública. A otros se les permitió arrepentirse y fueron llevados a la fuerza a beber un barril entero de sopa dorada. Al día siguiente, estaban al frente de la fila, gritando himnos con caras estáticas y señalando la puerta de un conocido, diciendo, no oró anoche. No había escapatoria. Miró hacia otro lado, cerró la puerta del molino y se escondió una vez más en el rugido del molino de piedra. Mientras ese trozo de comida permaneciera oculto, aún podría vivir, pero solo sería una existencia. Haciéndose el tonto y confiando en el molino y en su suministro secreto de alimentos, sobrevivió un día a la vez. Pero un día llegó el punto de inflexión. Bajo la niebla de la mañana que aún no se había disipado del todo, la entrada de la ciudad, el exterior del molino, las paredes de la iglesia y los puestos del mercado estaban todos cubiertos de pergamino carmesí. Las imágenes en el papel eran extremadamente exageradas, rayando en transmitir una infantilidad cruda y maliciosa. El señor de la marea roja del norte era representado como un monstruo que caminaba erguido, con cuernos de carnero curvados en su cabeza, colmillos bestiales en su boca y llamas negras ardiendo en sus ojos. Estaba sentado en un carro de hierro que escupía fuego, cuyas ruedas de hierro aplastaban campos de trigo, iglesias y retorcían formas humanas. El viejo Hans se encontraba en la entrada del molino, mirando el dibujo y con el estómago revuelto. Cuando sonó la campana de la mañana, la plaza frente a la iglesia ya estaba llena de gente. El anciano sacerdote, que solía rezar en voz baja y hablar lentamente, había desaparecido. En su lugar se encontraba un extraño vestido con túnicas carmesí. Una insignia de inquisidor de metal colgaba de su pecho, reflejando una luz fría bajo el sol. Vienen los demonios mecánicos del norte. La voz fue amplificada por un dispositivo alquímico.
No cultivan alimentos, solo comen carne humana. La multitud se cerró instintivamente. Un niño gritó de miedo, solo para ser silenciado rápidamente por la mano de su madre sobre su boca. Cualquiera que escuche las mentiras del norte es un lacayo de los demonios. El inquisidor levantó repentinamente la mano, sus mangas carmesí ondeando al viento. Solo Dios puede salvarlos. Dios los guiará en la resistencia contra ellos. Resistencia contra estos demonios. En el momento en que pronunció sus palabras, la plaza quedó sumida en un silencio sepulcral. Después de años de opresión, nadie se atrevía a hablar. Hans se quedó de pie al borde de la multitud, con un escalofrío recorriendo su columna. Y así, a partir de ese día, la Santa Sede comenzó a liderarlos en la construcción de fortificaciones para enfrentar al ejército de la Marea Roja que estaba a punto de marchar hacia el sur. La primera unidad en entrar en acción estaba compuesta por docenas de escuadrones de caballeros de espinas. Aquellos caballos de guerra parecían como si los hubieran desollado vivos, con sus músculos de color rojo oscuro expuestos al aire y todavía moviéndose ligeramente. Los caballeros a caballo llevaban armaduras pesadas, pero de las aberturas de la armadura brotaban espinas de un rojo oscuro que les perforaban el cuello y las mandíbulas y subían y bajaban con su respiración. Un residente de la ciudad bloqueó accidentalmente el medio de la carretera. Tal vez había bebido demasiada agua dorada, lo que hizo que sus reflejos fueran un poco lentos. El caballero espina ni siquiera tiró de las riendas. El pecho del caballo de guerra sobresalía hacia adelante. El hombre fue arrojado a una distancia considerable y el sonido de los huesos al romperse fue claramente audible. Después de golpear el suelo, nunca más se levantó. El caballero no miró hacia atrás. La procesión continuó, los cascos pisoteando la sangre como si estuvieran aplastando un charco de agua. Hans había servido en la guardia fronteriza y había visto auténtica caballería de élite, pero no eran nada comparados con estos terroríficos caballeros. Este tipo de unidad no fue diseñada para sofocar disturbios, fue diseñada para limpiar una ciudad. Los habitantes del pueblo permanecían al borde del camino, todos con la cabeza gacha, como si tuvieran miedo de ser atrapados por aquella mirada penetrante. El sacerdote inmediatamente dio la orden, demoler las casas. Las casas cercanas al molino fueron marcadas, sus vigas cortadas, los muros derribados y las piedras removidas una a una para ser apiladas al costado del camino como material para construir muros defensivos. Hans se paró a la entrada del molino, viendo cómo las calles familiares eran despojadas de sus esqueletos poco a poco. El hijo del herrero también llevaba piedras. El muchacho tenía solo 16 años, era robusto y, antes de la llegada de la iglesia, siempre reía a carcajadas. Ahora estaba descalzo, cargando un bloque de piedra de casi la mitad de la altura de un hombre, avanzando paso a paso. De repente, su pie resbaló, el bloque de piedra perdió el equilibrio y cayó pesadamente. Hans instintivamente se cubrió la boca con la mano. Pero el joven simplemente bajó la mirada y observó el pie mutilado. El hueso era de un blanco deslumbrante y la carne estaba pegada a la losa de piedra. No mostró ninguna expresión, ni siquiera frunció el ceño. Entonces, otro caballero espina se acercó y, sin dudarlo, clavó su espada larga en el costado del joven, atravesándole el corazón con un golpe limpio. Cuando el joven cayó, sus ojos permanecieron vidriosos y abiertos, como si no se hubiera dado cuenta de lo sucedido, ni siquiera antes de morir. El caballero agitó la mano. Varios vecinos de la ciudad, con miradas igualmente opacas, se acercaron, arrastraron el cuerpo y lo arrojaron a la zanja de raíces retorcidas y espinosas de las afueras de la ciudad. Raíces de color rojo oscuro brotaron de las profundidades de la tierra como un enjambre de insectos que husmeaban sangre, arrastrando las extremidades y el torso del cadáver. La piel se contrajo rápidamente al contacto mientras la carne se drenaba, produciendo un sonido crujiente, delgado y nauseabundo. El cuerpo se descompuso a una velocidad visible a simple vista. En instantes, solo quedó un contorno esquelético cubierto de espinas. Hans notó que después de que las espinas se saciaron de carne, su color se intensificó y aparecieron patrones extraños en ellas. Varias raíces gruesas se extendieron rápidamente hacia afuera, tejiendo una estructura espinosa similar a una red a lo largo de las paredes del pozo, como si fuera un raigrás que crece naturalmente. Otros se curvaron y retorcieron, endureciéndose con el tiempo hasta convertirse en estacas afiladas y espinosas que los caballeros espinosos arrancaron y clavaron en el suelo entre caminos y trincheras como nuevos obstáculos defensivos. Ese cuerpo, junto con toda su vida, se transformó completamente en parte de las fortificaciones en menos de 15 minutos. Las espinas en el pozo se contrajeron lentamente, retorciéndose contentas como si esperaran el siguiente sacrificio. Durante todo el proceso nadie gritó, reinó un silencio sepulcral. En los últimos días las campanas de la plaza han estado sonando. El ritmo de ese sonido era muy extraño, ni rápido ni lento, pero me apretaba el corazón. Las personas que oyeron la campana salieron de sus casas una a una, con movimientos tan ordenados como si fueran tirados por hilos invisibles. Hans, mezclándose con la multitud, observó al sacerdote distribuir los artículos. No eran espadas ni lanzas, eran paquetes de explosivos alquímicos. Se removió el barro al norte de la ciudad y se cavaron hileras de agujeros poco profundos, que llegaban solo hasta la cintura de un adulto. El sacerdote ordenó a aquellos padres desalmados que arrojaran a sus hijos a las zanjas. En las manos de los niños se colocaron cajas negras que contenían explosivos, con mechas conectadas a alambres de púas enterrados en el suelo. Hans vio a Amy. Aquella pequeña niña que normalmente amaba llorar, ahora estaba medio enterrada en la fría tierra, sosteniendo explosivos en sus brazos. Ella no lloraba ni se movía, su mirada estaba fija hacia el norte, sus ojos eran de un color gris dorado. El sacerdote vestido de rojo caminaba de un lado a otro entre los niños, como si estuviera comprobando el crecimiento de los cultivos. El sacerdote les dijo que aquellos eran fuegos artificiales sagrados. Mientras corrían con ellos hacia los vagones de hierro de la Marea Roja, verían ángeles.
En la mañana del último día, Hans todavía estaba vivo. No fue suerte, sino el hecho de que era muy anciano. Él era el responsable de transportar las llamadas velas sagradas, esos pesados fardos de explosivos alquímicos. Observó cómo grupos sucesivos de vecinos, que habían sido bañados con agua bendita, eran empujados hacia las trincheras en el extremo norte de la ciudad. Hans se arrodilló en el barro, con las manos temblando mientras miraba hacia el norte. En el horizonte se acercaba una línea oscura. Era el ejército de la Marea Roja. En ese momento, de repente se dio cuenta de que ya no le tenía miedo a ese hombre del norte que había sido retratado como un monstruo. Con lágrimas corriendo por su rostro, pronunció la oración más maliciosa y sincera de su vida: ese demonio llamado Lois, te lo ruego, aunque me mates también. Por favor, masacren a todas estas bestias. Capítulo 459. La niebla de la mañana se cernía espesa sobre Ciudad Piedra Blanca, donde la línea defensiva de la Santa Sede permanecía en un silencio gélido. Toda la posición parecía un pantano de cadáveres. Una quietud que helaba el corazón. En lo alto del molino había una chimenea de escape que había quedado olvidada durante mucho tiempo. Se trataba de una estructura de seguridad que se conservaba desde tiempos antiguos, creada para evitar explosiones de polvo de harina, pero que hacía tiempo que había perdido su función. Las paredes interiores de la chimenea estaban cubiertas por una gruesa capa de hollín viejo mezclado con residuos de harina mohosa, del color de costras de sangre pútrida. El viejo Hans quedó atrapado dentro de esa estrecha chimenea. Este era un lugar al que los equipos de búsqueda de la Santa Sede nunca mirarían dos veces. Primero, estaba el olor, la acidez de los granos podridos y fermentados, el hedor de las ratas muertas y una mezcla nauseabunda de grasa y hollín que enmascaraba perfectamente el olor de una persona viva. Incluso los perros con el sentido del olfato más agudo mirarían hacia otro lado con irritación ante tal olor. Para garantizar su seguridad, Hans cubrió todo su cuerpo con hollín y aceite usado, dejando solo visibles sus ojos. A través de una grieta casi imperceptible en la chimenea, miró el desierto más allá de la ciudad. Quería ver el final de la ciudad con sus propios ojos, costara lo que costara. En ese momento, el cuerpo del viejo Hans tembló porque estaba presenciando el infierno. En el terreno fangoso y abierto al norte de la ciudad, numerosas defensas con púas formaban una enorme línea de frente de carne y sangre. Cientos de otros niños fueron enterrados cuidadosamente en el suelo, algunos de su ciudad, otros de lugares desconocidos. El espaciamiento fue controlado deliberadamente para lograr un ritmo consistente, organizado con una precisión casi religiosa. Solo la parte superior del cuerpo estaba expuesta, como si fueran cultivos esperando ser cosechados o como ofrendas cuidadosamente dispuestas. Hans empezó a contarlos casi instintivamente, pero rápidamente se dio por vencido. Su mirada comenzó a buscar inconscientemente rostros familiares. El hijo pequeño del herrero, la hija del panadero, el nieto de la tía Pan, que vive al lado. Los nombres acudieron a su mente uno a uno, niños que había visto crecer. Sus sonrisas del pasado aún estaban frescas en su memoria, pero ahora los usaban como trampas, pues habían perdido la conciencia hacía tiempo. En sus brazos, los niños llevaban paquetes de explosivos de alquimia negra. Los dispositivos eran demasiado grandes para ellos. Algunos niños tuvieron que usar ambos brazos para sujetarlos firmemente. De los explosivos, enterrados por los artesanos de la Santa Sede en el suelo detrás de ellos, se extendían mechas rudimentarias, como cordones umbilicales feos y crueles. La Santa Sede conocía perfectamente las características de Luis y su ejército. Los tanques podían aplastar a los caballeros de espinas, ignorar a las multitudes y responder a todas las amenazas con fuego de cañón. Pero no tenían ninguna posibilidad de disparar a una fila entera de niños. Si los explosivos fueran enterrados directamente en el suelo, la Marea Roja encontraría otras formas de lidiar con ellos. Si fueran reemplazados por creyentes adultos, la Marea Roja eliminaría los objetivos sin dudarlo. Solo colocando explosivos en los brazos de los niños y atando las mechas a los latidos de su corazón sería posible transformar por la fuerza el campo de batalla de una cuestión militar a una cuestión moral. Los niños no lloraron ni se quejaron, ni siquiera temblaron con el viento frío. Todos los pares de ojos estaban muy abiertos, las pupilas eran de un tono gris dorado, brumoso y desenfocado, y miraban fijamente hacia el norte. Ganado. Hans mordió con fuerza el dorso de su mano y sus dientes se hundieron en la carne. Pero no se atrevió a emitir ningún sonido, dejando solo que las lágrimas fluyeran en silencio, lavando el hollín de su rostro y dejando claras huellas en su piel. Bestias en piel humana. Estaban usando a los niños como escudos, como minas terrestres, como barricadas para obligar a los tanques de la Marea Roja a detenerse. De repente, la tierra comenzó a vibrar. En el horizonte norte, una línea oscura apareció lentamente. Al principio era solo una silueta, luego se transformó gradualmente en enormes gigantes de acero. Fue el grupo de tanques de vanguardia de la Operación Marea Roja. Los rieles aplastaron la tierra, emitiendo un rugido bajo y rítmico como el latido del corazón de un antiguo titán. Pum, pum. Hans miró fijamente aquellas frías figuras de acero, mientras una contradicción casi desgarradora crecía en su corazón. Había oído de los bardos del norte y de la propaganda de la Santa Sede que estas criaturas eran increíblemente poderosas y podían derrotar a estas bestias de la Santa Sede. Esperaba que eso fuera cierto. Pero tan pronto como abrieran fuego, los hijos de esta tierra se convertirían en fragmentos de carne y hueso en un instante. Y si no disparaban, en cuanto se acercaran, se encenderían las mechas y los tanques volarían en pedazos. La Santa Sede estaba jugando, apostando a que el Señor del Norte, llamado Luis, aún poseía la misericordia de un mortal. Y efectivamente, el ejército de la Marea Roja se detuvo a unos cientos de metros de los niños. Hans cerró los ojos, incapaz de soportar más mirar. Se acabó todo.
Detrás de un tanque, Vance, el comandante adjunto de la Segunda Legión de la Marea Roja, sintió que su respiración se volvía inconscientemente superficial. A través de la lente, la línea del frente se veía recortada en parches de color blanco grisáceo por la niebla de la mañana. La Santa Sede ha convertido la tierra entera en una trampa viviente. El barro estaba cubierto de barricadas hechas de espinas enredadas de color rojo oscuro. Esas espinas no eran plantas muertas, sino que se retorcían lentamente, sus superficies cubiertas de púas como vasos sanguíneos que habían sido enderezados y endurecidos a la fuerza. Entre las espinas se clavaban estacas de madera empapadas en fluidos alquímicos. Una vez aplastadas por un peso considerable, las espinas de la vid se cerraban por sí solas, bloqueando caminos y derribando caballos de guerra. Más al fondo, una capa de niebla de color blanco grisáceo flotaba cerca del suelo. No se trataba de una niebla formada de forma natural, sino de una niebla tóxica de baja altitud mezclada con polen alucinógeno y analgésicos. Incluso un caballero completamente armado, después de respirar unas cuantas veces, sufriría desorientación y pérdida del sentido del tiempo, convirtiéndose en un blanco fácil. Lo que más miedo daba era el recorrido obligatorio, filas de niños con solo la parte superior del cuerpo a la vista. Estaban clavados en el barro como estacas, llevando explosivos de alquimia negra en sus brazos. Mechas rudimentarias se extendían desde las carcasas explosivas, convergiendo hacia la parte trasera cerca del suelo, conectándose con los picos de explosión y la zona de niebla, formando una sola entidad. Como una trampa meticulosamente tejida esperando caer en la red. Las palmas de Vance estaban cubiertas de sudor, lo que vio no era una formación enemiga, sino todo un sistema de defensa construido alrededor de niños. Los cuerpos de aquellos niños eran delgados, sus rostros jóvenes pero esqueléticos. Todos los ojos estaban abiertos y sus pupilas de color gris dorado parecían inusualmente nubladas en la niebla. De vez en cuando alguien parpadeaba, pero era un movimiento mecánico, como un engranaje roto girando sin cesar. En ese momento, los dientes de Vance se apretaron débil pero fuertemente, estaba furioso. Había presenciado las más trágicas montañas de cadáveres y mares de sangre en los campos nevados del norte, y había ordenado personalmente el bombardeo de formaciones enemigas, causando innumerables bajas. Pero todo esto ocurrió dentro de las reglas del campo de batalla, mientras que la escena ante él ni siquiera merecía ser llamada guerra. Fue una profanación, la más completa falta de respeto a la humanidad. La nuez de Adán de Vance subió y bajó violentamente. Señor, rodeémoslos. Su voz temblaba, no por debilidad, sino por una rabia contenida al extremo. La distancia es de 700 metros. ¿Pero si los tanques siguen avanzando? Mientras decía esto, su mirada no se apartó en ningún momento del ente. Hay varios cientos de niños, pronunció Vance con dificultad, apretando los dientes. A los ojos de los herejes, ni siquiera son humanos, sino nuestros caballeros. Antes de que pudiera terminar, el aire alrededor del vehículo de comando pareció congelarse. Los jinetes de la Marea Roja estaban posicionados entre los vehículos blindados y los tanques. Nadie hablaba, pero los pensamientos de todos eran prácticamente idénticos. Los caballeros de la Marea Roja podían aceptar la muerte, podían aceptar el sacrificio e incluso podían aceptar la derrota. Pero no podían aceptar que alguien utilizara a niños como armas. Vance susurró la última frase con la voz casi ronca. Esos lunáticos no tratan a esos niños como seres humanos. De pie junto al vehículo de mando, el comandante de la Legión Gris habló con calma. Lord Lewis esperaba que algo así sucediera. Gray se giró, miró la posición de artillería y dio una orden. Proyectil especial número 3, proyectil de capa de hielo, espoleta de detonación aérea, altura de 15 metros. Vance se quedó atónito por un momento, luego sus ojos se iluminaron y se puso firme, entendido. Gray levantó la mano, ejecutar. Tum 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 tum, la posición emitía rugidos apagados y contenidos. Los proyectiles salieron de los cañones describiendo un arco poco profundo. No cayeron sobre la posición, sino que explotaron directamente encima de las cabezas de los niños. Una niebla fría y azul oscura apareció de repente en el aire como un cielo nocturno desgarrado, en grupos que cubrieron instantáneamente todo el frente. La niebla era tan densa que no se disipaba, trayendo consigo el aroma frío y característico del norte. El olor a menta y ajenjo se extendía rápidamente por el aire. El efecto es incluso más rápido de lo esperado. Vance bajó sus binoculares y observó con una mirada compleja las bombas humanas esparcidas en el suelo en un sueño profundo. Esta no era un arma nueva, en los primeros días de la colonización del territorio de la Marea Roja. Esta savia azul extraída de la vid de hoja de hielo se usaba simplemente como sedante para suprimir la furia primaria de las víboras de escamas de fuego. Pero Lord Lewis había percibido astutamente su potencial estratégico para estabilizar la magia y romper la resonancia mental. Durante los últimos 10 años, el maestro alquimista jefe Silco se ha quejado mucho de esta fórmula. Se quejó de que la gran alquimia no debería utilizarse para fabricar potentes pastillas para dormir, mientras se veía obligado a realizar más de una docena de iteraciones técnicas bajo las estrictas órdenes del señor. Desde el prototipo número 1, que solo podía aturdir a un conejo berserker por unos segundos, pasando por su posterior habilidad para aislar la contaminación mental de una madre cría, hasta este Deep Blue número 5, capaz de enfriar instantánea y enérgicamente los centros neuronales de 1000 personas a través del sistema respiratorio. Esto no era una simple poción, era la única solución que Lord Lewis había prescrito para esta guerra loca. Escondido en la chimenea del molino, el viejo Hans abrió lentamente los ojos. Instintivamente, tensó su cuerpo, anticipando las explosiones y gritos esperados. Pero no pasó nada. Tras el sonido de los cañones, el mundo quedó en silencio. La niebla azul, como una manta gigante, descendió lentamente, cubriendo toda la zona contaminada.
Hans vio como el sacerdote de túnica roja, que sostenía el cordón del detonador, de repente se quedaba congelado en el sitio. Su mano se puso rígida en el aire, como si le hubieran drenado todo el apoyo. Al segundo siguiente, los ojos del sacerdote se pusieron en blanco y cayó hacia atrás, golpeándose fuertemente contra el barro. Y los niños que iban delante cayeron aún más rápido, en grandes grupos. Aquellas estacas humanas, segundos después de entrar en contacto con la niebla azul, parecieron tener sus interruptores activados. Sus cuerpos, una vez rígidos y erguidos, perdieron instantáneamente su fuerza, sus cabezas cayeron sobre sus pechos y sus delgados hombros se desplomaron hacia adelante. Los paquetes explosivos negros se le resbalaron de los brazos y rodaron hacia el agua fangosa. Hans miró fijamente el lugar mientras sus dedos se hundían en las juntas de ladrillo de la chimenea. Vio que las espaldas de los niños subían y bajaban ligeramente, no estaban muertos, solo dormían. Una niebla azul profunda fluía silenciosamente sobre el lugar, amortiguando todos los sonidos, incluso el viento parecía haberse detenido. En ese momento fue como si el mundo entero se hubiera detenido. El pecho del viejo Hans de repente se hinchó y luego se desplomó, se sentía como si hubiera sobrevivido a un desastre. Los niños sobrevivieron. Repitió estas palabras en su corazón varias veces, como si quisiera confirmarse la realidad. La niebla azul era como una capa de nieve tranquila que cubría la locura. Incluso tuvo un pensamiento fugaz y absurdo de que tal vez todo realmente terminaba allí. Pero ese pensamiento duró menos que un suspiro. En medio de la profunda niebla, un temblor apagado resonó repentinamente desde el suelo. Al principio fue solo una ligera vibración, como si una criatura gigantesca se moviera bajo tierra. Pero solo unos segundos después, esa vibración se convirtió en un trueno continuo. Fue el eco de miles de botas de hierro golpeando la tierra simultáneamente. El viejo Hans miró fijamente a través de la grieta de la chimenea, sus pupilas se contrajeron de repente. Aquella densa capa de niebla fría y azul oscura se rompió de repente. Los caballeros espinosos surgen de la niebla, emergiendo desde todas las direcciones. Su número era aterradoramente grande, cientos, quizás miles. Estaban dispuestos en densas falanges, como un tsunami negro que avanzaba. La armadura de cada caballero parecía haber sido cosida con espinas vivas, raíces de color rojo oscuro se arrastraban a través de las grietas de las placas, retorciéndose a lo largo de los cuellos y las espaldas, penetrando la carne de los caballos de guerra. Aquellos caballos de guerra no tenían piel, solo músculos de un rojo brillante cubiertos de espinas de vid, lo que salía de sus fosas nasales no era vapor blanco, sino humo amarillo que olía a moho. Este inmenso ejército mantenía un silencio sepulcral, roto únicamente por el crujido del metal y el crujido de las raíces al apretarse entre sí. Aparecieron de todas direcciones, lo que naturalmente incluía aquella zona de minas infantiles que acababan de ser desactivadas. Aquellos niños todavía dormían en la niebla azul, con la cabeza hundida en el barro y los paquetes de explosivos esparcidos a su lado. Hans pensó que los jinetes lo superarían o al menos disminuirían la velocidad. Pero no lo hicieron, los caballeros espinosos en la primera fila ni siquiera bajaron la cabeza. Sus miradas estaban fijas en los tanques de recolección de marea roja en la distancia. Para ellos, los niños bajo sus pies no eran vidas, ni siquiera eran considerados obstáculos. Era un sonido apagado y escalofriante. Como una sandía madura siendo aplastada con un mazo. Una sustancia roja y blanca salpicó las espinilleras de los jinetes, pero fue rápidamente absorbida por las raíces que se retorcían a su alrededor, sin dejar rastro. Luego vino el segundo, el tercero. Crunch, crunch, pa. El denso sonido de los huesos rompiéndose se mezcló con el rugido de la banda de música como una banda sonora infernal. En poco más de 10 segundos, habían pisoteado una retorcida alfombra roja de carne y sangre. El estómago de Hans se revolvió violentamente y un sabor dulce y metálico subió a su garganta. Se mordió el labio con fuerza hasta perforarlo, provocando que la sangre le corriera por la boca. La niebla continuó fluyendo, y los caballeros espinosos avanzaron a través de esa capa de barro, carne y sangre. Su velocidad aumentando como un muro de desesperación cubierto de espinas presionando la posición de la marea roja desde todos los lados. El viejo Hans se acurrucó junto a la chimenea, ya no quería rezar. Ante tales cosas, Dios era inútil. Él solo quería ver fuego, el fuego más violento, capaz de reducir todos esos pecados a cenizas. Capítulo 460. Después de la liberación de las capas de hoja de hielo, el breve silencio duró solo unos momentos. Entonces el suelo empezó a vibrar, no desde el frente, sino en todas direcciones simultáneamente. Desde lo profundo del bosque, detrás de ruinas, de entradas de sótanos abiertos e incluso bajo tierra, se podían oír movimientos pesados y densos. Los caballeros de espina surgieron de todas las direcciones, el asedio del muro de hierro estaba completo. Los caballos de guerra avanzaron a toda velocidad y, con cada paso, brotaba agua fangosa mientras cubrían rápidamente una distancia de varios cientos de metros. Algunos caballeros incluso utilizaron enredaderas para trepar las ruinas de las murallas, corriendo por superficies casi verticales y girando en el aire, con sus lanzas apuntando hacia la formación de batalla de la marea roja. Estos monstruosos caballeros eran, en su mayoría, los caballeros de élite de mayor rango, cualquiera de ellos en un campo de batalla convencional sería suficiente para diezmar una línea de batalla. Entonces aparecieron en masa, sus números se extendieron rápidamente a través del campo de visión, figuras de color rojo oscuro moviéndose simultáneamente como una marea antinatural que venía de todas las direcciones. Pero no hubo conmoción en la formación cuadrada de la marea roja, ni siquiera hubo algún movimiento innecesario. El comandante de la segunda legión, Gray, estaba de pie junto al vehículo blindado, su mirada recorriendo las líneas del frente para inspeccionar con calma todo el campo de batalla.
Tras confirmar que no había nuevas direcciones de ataque, levantó la mano. Bip. Un silbido corto y nítido cortó el ruido del campo de batalla. La fila de jinetes comenzó a ajustarse, con sutiles cambios laterales de algunos pasos. Las suelas de las botas se hundieron en el barro, los tacones presionaron firmemente, los rifles de esencia de magma se ajustaron y las válvulas de presión emitieron un zumbido bajo. Los caballeros espinosos continuaron acercándose. Según su evaluación, estas personas eran simplemente presas débiles. 200 metros. La mano de Gray cayó. Se escuchó el primer disparo y, al mismo tiempo, una vasta extensión de aire se desgarró. Van. Rómpelo. Un caballero espina que estaba saltando fue alcanzado. Más de una docena de proyectiles perforantes lo alcanzaron casi simultáneamente, penetrando los huecos de su armadura desde diferentes ángulos. Cuando el primer disparo dio en el objetivo, las raíces de la armadura simbiótica se retrajeron inmediatamente hacia adentro, cubriendo apenas el punto de impacto. Pero el segundo y tercer disparo llegaron inmediatamente después. Las raíces fueron arrancadas, la armadura removida y los impactos convergieron dentro de su cuerpo. La estructura perdió su integridad en el aire. Las extremidades se dispersaron, trozos de carne se salpicaron y fragmentos de armadura cayeron, perdiendo toda forma antes incluso de tocar el suelo. A continuación, las ametralladoras rotativas de vapor de los carros de guerra comenzaron a girar. Una ola de metal barrió las líneas del frente, arrastrándose por el suelo. Ja, 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 ja. El grupo de jinetes que cargaba con mayor ferocidad chocó de frente con la zona cubierta por el fuego. Su velocidad se redujo bruscamente en el momento en que entraron en el campo de tiro. Hombres y caballos, atados unos con otros con enredaderas, fueron destrozados y una niebla de sangre se extendió por la línea de ataque. El esperado combate cuerpo a cuerpo no se produjo, ni tampoco el sonido de las espadas chocando contra la armadura. Todo ocurrió muy rápido. Estos individuos de élite, cercanos al nivel de los caballeros extraordinarios, fueron interceptados por un fuego denso y constante antes de que pudieran alcanzar una distancia efectiva. Aplastados en el polvo que se elevó a 200 metros de distancia. Allá arriba, en las ruinas lejanas, el viejo Hans abrió mucho la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Después de un largo rato, solo un sonido ronco y débil escapó de su garganta. No debería ser así. Le esperaba una lucha feroz, un choque de espadas y hombres rodando y gritando en el barro. Pero todo lo que había ante él era completamente diferente a los campos de batalla que recordaba, absolutamente incomprensible. A través de los huecos entre el polvo y la luz del fuego, algunos caballeros espinosos aún lograron cruzar la presa. Se movieron a lo largo de las sombras de las ruinas, ya no en una carga ordenada, sino con una terquedad casi instintiva. Los muros derrumbados sirvieron como refugio temporal, las vigas y pilares rotos se usaron como trampolines y las raíces se extendieron entre los escombros, abriendo diversos caminos. Decenas de figuras de color rojo oscuro se acercaron desde diferentes direcciones. Ya no les importaban las líneas de batalla ni intentaron reagruparse. Solo quedaba un objetivo, aquellos gigantes de acero estacionados afuera. Un jinete fue el primero en correr delante de un tanque. Un gruñido bajo y distorsionado escapó de su garganta mientras levantaba su lanza y la empujaba con fuerza hacia los componentes estructurales que estaban fuera de los rieles. En el momento del impacto el metal provocó que saltaran chispas. La punta de la lanza solo arañó superficialmente la armadura, dejando una marca blanca y entumecida en el brazo del caballero, pero no logró penetrar ninguna capa de la estructura. Al mismo tiempo, otro jinete saltó, intentando subirse al casco. Las espinas crecieron sin control en las aberturas de su armadura, astillas perforando las placas de acero en un intento de entrelazarlas y atraparlas. Las raíces se arrastraban a lo largo de las juntas soldadas, como si buscaran puntos para roer. El cañón lateral secundario disparó inmediatamente. Pequeñas llamas estallaron a lo largo del casco y los disparos a corta distancia sonaron extrañamente apagados. El jinete, al intentar subir, fue golpeado en el aire y cayó violentamente al suelo. Desde el interior del asiento del conductor, se presionó el acelerador a fondo. El rugido del motor se intensificó de repente, las orugas comenzaron a girar, sin dudarlo, el vehículo pasó sobre ellas. Crack, silenciando. El sonido de los huesos al romperse fue amortiguado por el pesado acero. La carne perdió su forma bajo el peso y las raíces, aún no completamente endurecidas, fueron aplastadas en el barro junto con ella. Decenas de toneladas de material continuaron avanzando sin parar. El acero pasaba sobre aquella masa de carne roja y blanca mezclada con raíces de color rojo oscuro. Las cintas transportadoras regresaban al suelo sin siquiera una señal de desviación. Al otro lado, una ametralladora coaxial barrió a las figuras restantes. Las balas barrieron el suelo, arrancaron raíces y destrozaron armaduras. Los cuerpos que perdieron el equilibrio cayeron en picado y fueron inmediatamente engullidos por el acero que avanzaba. El tanque avanzó a lo largo de su ruta predeterminada. El vehículo pasó sobre una zona de barro que había sido nivelada varias veces, donde ya no se podían distinguir las figuras que habían luchado anteriormente. La superficie de las huellas estaba limpia y fría, sin fragmentos adheridos a ellas. Detrás de esto, los caballeros de la marea roja comenzaron su avance. Su velocidad no era alta, pero mantenían un ritmo constante. Dispersos, los caballeros de espinas restantes aún luchaban, algunos fueron arrastrados por las raíces mientras intentaban trepar, mientras que otros intentaron sostenerse con armas rotas. Los caballeros de la marea roja no se detuvieron, sus espadas largas presionaron hacia abajo, perforando directamente los costados del cuello y las articulaciones. En poco tiempo los espasmos en el suelo cesaron uno a uno. Después de que las figuras de los caballeros espinosos perecieron una tras otra, el campo de batalla no quedó inmediatamente en silencio. Frente a la entrada de la ciudad, aquella línea defensiva, tejida con raíces, huesos y tierra,
todavía estaba activa. Al final del camino se alzaba un muro viviente de espinas, cuya altura era casi igual a la de una muralla de una ciudad. Capas de rizomas de color rojo oscuro y marrón oscuro presionados unos contra otros, subiendo y bajando constantemente en la superficie. Estas raíces no eran estáticas, sino que se retorcían lentamente, como una boca que aún no se había cerrado. Las orugas del tanque se detuvieron a una distancia segura y no pudieron moverse más. La pared espinosa percibió el peso que se acercaba y el sistema de raíces aceleró de repente sus movimientos. Densas espinas surgieron de la superficie, arrojando chorros de agua acompañados de un sonido profundo y sordo. El veneno trazó pequeños arcos en el aire, aterrizando en el barro y corroyéndolo inmediatamente, dejando marcas negras. La orden de Gray fue breve: Salamandra, da un paso adelante. Un tanque lanzallamas emergió lentamente de la línea. Su casco no era de gran tamaño, poseía un perfil bajo y pesado, con una armadura resistente al calor añadida en el frente. Los tanques de combustible a ambos lados se balanceaban levemente con el movimiento. El combustible alquímico en su interior estaba continuamente presurizado y emitía un zumbido bajo, débil pero peligroso. Se levantó la boquilla y salieron llamas. Un chorro de fuego de color naranja rojizo describía una trayectoria baja y constante en el aire, como una serpiente de fuego estirada, golpeando contra la pared de espinas cerca del suelo. No era un fuego cualquiera, estaba compuesto de aceite de víbora en forma de escamas ardientes. El combustible se adhirió a la superficie de las raíces al contacto, extendiéndose rápidamente. Las llamas no se disiparon ni se extinguieron, sino que se extendieron a lo largo de los rizomas, penetrando el interior y siguiendo las texturas. El muro de espinas se contrajo violentamente. Inmediatamente después, un grito estalló desde el interior del muro. Agudo y prolongado, el sonido resonó a la entrada de la ciudad, poniendo instintivamente los nervios en alerta. El fuego continuó avanzando, las raíces se carbonizaron rápidamente bajo la alta temperatura, las capas externas se rompieron y los tejidos internos húmedos se evaporaron instantáneamente. El fuego se extendió a lo largo de las raíces principales, muy por debajo de la superficie, encendiendo la pulpa y los nutrientes enterrados junto con ellas. El muro de espinas comenzó a desmoronarse, su estructura, una vez imponente, perdió soporte en cuestión de minutos y grandes trozos de la capa exterior se desprendieron y se convirtieron en cenizas rodantes. Los aguijones venenosos que expulsaba se quemaban en el fuego, convirtiéndose en carbón curvado y rompiéndose antes incluso de tocar el suelo. Los gritos gradualmente se volvieron intermitentes y luego desaparecieron por completo. Solo quedaba el débil zumbido del fuego ardiente. El tanque de llamas interrumpió el chorro y se retiró a la línea de producción. La ola de calor se disipó lentamente, dejando solo un parche de escombros aún ardiendo frente a la entrada de la ciudad, con cenizas flotando en el viento. A continuación, avanzó una excavadora impulsada por vapor. La enorme caja del camión se bajó, su borde presionó contra el suelo, el rugido del motor se intensificó y la estructura de acero avanzó. Los restos en llamas fueron apartados con indiferencia. Aquellas raíces y huesos que una vez devoraron innumerables cadáveres y formaron el núcleo de la línea defensiva fueron tratados como obstáculos comunes, arrancados con palas, movidos y apilados a ambos lados del camino. En un instante, el camino que conduce al centro de la ciudad quedó despejado. El acero siguió avanzando, lo que quedó después de extinguirse el incendio fue simplemente una gran avenida reabierta. La batalla para la que la ciudad se había preparado durante medio mes terminó en poco más de 10 minutos. Los incendios a la entrada de la ciudad aún ardían y las raíces carbonizadas y espinosas continuaban desmoronándose con un ligero crujido. Simultáneamente, la columna logística comenzó a moverse. Varios vehículos de cocina de campaña de forma cuadrada y con largas chimeneas viajaron a lo largo del camino recién despejado hacia las ruinas de la plaza. Una vez estacionados los vehículos, se bajaron los paneles laterales y se desplegaron las estructuras metálicas, dejando al descubierto vapores y ollas a presión cuidadosamente dispuestos en su interior. ¡Paf! Estalló una nube de vapor blanco. Un aroma rico y auténtico de comida irrumpió en el aire como un viento fuerte, disipando instantáneamente el olor a sangre y ese olor persistente, nauseabundo y extraño. Por otro lado, se movilizó simultáneamente el batallón médico y de higiene. Se levantaron rápidamente tiendas de campaña temporales y se establecieron cordones. Los militares instalaron un sencillo portal de desinfección por pulverización a la entrada de la plaza. Los habitantes de la ciudad que dormían en el campo de batalla fueron transportados allí. Se abrieron las boquillas y desde arriba se vertió agua tibia mezclada con medicina, lavando la suciedad, la sangre y los residuos de la sopa dorada de sus cuerpos. Después vinieron las inyecciones, los vendajes y el calentamiento, todo siguiendo los procedimientos del Departamento de Salud de Marea Roja, sin ninguna ceremonia innecesaria. Mientras tanto, la operación de rescate estaba en marcha en los campos fangosos al norte de la ciudad. Para evitar que las palas lastimaran a los niños, los soldados arrojaron todas sus herramientas a un lado y se arrodillaron directamente en el agua fría y fangosa. Manos enfundadas en guantes tácticos se hundieron frenéticamente en la tierra. Aún queda algo de vida aquí. Doctor. Rápido. Poción de vida. Las bombas hoja de hielo en realidad los ponen en un sueño profundo sin detonar. Pero la iglesia, para establecer una línea defensiva, enterró a estos niños con ropa ligera en el suelo helado durante demasiado tiempo. El comandante adjunto de la legión, Vance, sacó personalmente del barro a una niña llamada Amy. Sus labios estaban violáceos, sus extremidades estaban frías y su cuerpo estaba tan rígido como si no estuviera viva, con solo un latido débil y rápido que demostraba que todavía respiraba. El paramédico inmediatamente tomó el control, la envolvió en una manta térmica y se la llevó. Vance no se detuvo, se dio la vuelta y siguió cavando. Cuando tocó al chico que estaba a su lado, sus movimientos se ralentizaron.
El muchacho aún mantenía la postura de quien agarra explosivos, su cuerpo completamente rígido, estaba pegado al suelo helado como si hubiera sido arrojado contra la tierra. Vance se giró para acabar el siguiente, no necesitaba comprobarlo más. El recuento continuó mientras los niños eran sacados de los agujeros uno por uno. Un vivo, 3 muertos, un vivo, 2 muertos, de casi 1000 fosas comunes, menos de la mitad aún respiraban al final. El viejo Hans salió arrastrándose de la chimenea del molino y, tan pronto como tocó el suelo, fue presionado contra la pared por un escuadrón de caballeros de la marea roja que estaban eliminando a los enemigos restantes. «No te muevas. Manos arriba». Le pusieron una mordaza en la frente. El caballero Ron abrió los párpados bruscamente, dejando que la luz del sol brillara directamente en sus pupilas. Aquellos que habían bebido la sopa dorada tendrían las pupilas dilatadas, de un color gris dorado y no reaccionarían a la luz brillante. Pero en el instante en que la luz golpeó a Hans, dejó escapar un breve grito de dolor, cerrando instintivamente los ojos con fuerza mientras las lágrimas inundaban su cuerpo. Y su cuerpo temblaba violentamente de miedo y frío. Ron le dio un fuerte pellizco a la carne lacerada del brazo. «Duele. Duele muchísimo», y gritó Hans, acurrucándose en posición fetal. «No me mates. No me mates». Ron se quedó atónito por un momento. Bajó su arma y se quitó el casco, revelando un rostro joven lleno de sorpresa. «Maldita sea», susurró. «Capitán. Hay una persona viva aquí. Es decir, un ser humano de verdad». Los caballeros que estaban cerca se reunieron alrededor. Miraron a Hans como si fuera raro encontrar en las profundidades de las regiones devastadas a alguien que aún no hubiera sido consumido por el fuego. «Veterano», preguntó Ron con curiosidad, «¿cómo sobreviviste?» Hans todavía temblaba, pero enderezó la espalda, un instinto que había permanecido con él desde sus días como aprendiz de caballero. Tomó un pequeño puñado de granos de trigo crudo de su pecho y extendió su palma cubierta de hollín. Ron no hizo más preguntas, metió la mano en su mochila, sacó el paquete de raciones y rasgó el hule. Se reveló un trozo de pan blanco suave. «Puedes llevártelo». Puso el pan en las manos de Hans. Hans sostenía el trozo de pan, la harina fina no estaba mezclada con nada más. Dio un mordisco y el aroma del trigo, perdido hacía mucho tiempo, irrumpió en su boca. ¡Guau! Sosteniendo el pan, se lamentó sin tener en cuenta su imagen ante el grupo de jóvenes caballeros. Lloró mientras metía desesperadamente el pan en su boca, con los ojos en blanco mientras se ahogaba, pero se negó a detenerse, como si temiera que el pan desapareciera al siguiente segundo. Al otro lado de la plaza, la chimenea del vehículo cocina emitía humo blanco. Filas de personas que se habían despertado estaban envueltas en gruesas mantas militares, sosteniendo contenedores de comida de acero inoxidable y bebiendo mecánicamente sopa caliente de verduras y carne. Hans se sentó en los escalones de piedra de las ruinas. Se secó la cara, miró el trozo de pan que le quedaba en la mano y luego levantó la vista hacia la bandera que estaba en el centro de la plaza. El emblema del sol se desplegaba lentamente entre el humo, mientras el santo sello de la iglesia, destrozado bajo sus pies, era pisoteado en el barro. Capítulo 461. Louis se despertó con un ligero temblor, se incorporó en la cama y caminó hacia el porche. Levantó la mano para bajar las persianas, y al otro lado de la gruesa ventana circular, la noche aún no había desaparecido del todo. El mar estaba tan tranquilo que apenas había ondas, a excepción de algún pez volador ocasional que saltaba fuera del agua, dejando un breve rastro plateado en la superficie antes de ser tragado nuevamente por la oscuridad. Este barco se alejaba del campo de batalla continental. La campaña en el Sacro Imperio Romano Germánico ya no requería su presencia personal. Había transferido completamente el mando de la línea del frente a Lambert y Gray. El primero se encargaba del orden y llevar el control, mientras que el segundo se ocupaba del progreso y la limpieza. Cada uno tenía sus propias funciones, sin superposición y sin necesidad de confirmación constante. Luis se quedó allí porque le esperaban asuntos más importantes. Apartó la mirada, se dirigió al lavabo y se lavó la cara con agua fría. El sueño se le pasó enseguida. Louis miró hacia arriba y agitó su mano en el aire casualmente. Una pantalla de luz azul pálida se expandió a través de su retina. Actualización diaria completa de inteligencia. 1. La primera y segunda legiones de la Marea Roja completaron anoche el asedio de la capital del Sacro Imperio Romano Germánico de Oriente. Louis simplemente le echó un vistazo rápido, como se esperaba. Esta información no le fue de prácticamente ningún valor útil. El ritmo, las rutas de avance y los puntos claves de toda la campaña fueron resultados que él mismo dedujo y luego entregó a Gray para que los ejecutara. Si un ejército regular de Marea Roja, equipado con rifles de esencia de magma, tanques de vapor y bombas mágicas, encontrara dificultades contra una milicia religiosa desorganizada y mal armada, solo significaría que había un problema con el sistema de comando en sí. En realidad, le preocupaba más la eficiencia de la adquisición posterior. Acelera el paso, así morirá menos gente, murmuró Louis para sí mismo. El texto en la pantalla iluminada continuó desplazándose. 2. Las antiguas unidades imperiales lideradas por Calian infligieron graves daños a las fuerzas invasoras de la Federación Esmeralda en la batalla de la Garganta del Ocaso y lanzaron una contraofensiva. Actualmente, la vanguardia ha entrado en el Corredor de las Gemas, dentro del territorio de la Federación. La mirada de Louis se detuvo y levantó una ceja ligeramente. Cuando la Marea Roja se dirigió al sur, con su objetivo claramente definido, el Sacro Imperio del Este, ese grupo de calculadores asesores comerciales de la Federación Esmeralda pensó que era una oportunidad única. Creían que, con un solo esfuerzo más, podrían apoderarse de esas tierras y sus recursos.
Pero un camello hambriento es aún más grande que un caballo, todavía subestimaron demasiado a Callian. Lois dejó escapar un suave suspiro. La codicia realmente hace que una persona pierda el enfoque en el juicio. No tenía intención de sentir lástima por las pérdidas de la Federación. Con ambos lados desgastándose mutuamente, esto le dio a Red Taid suficiente tiempo para lidiar con una dirección más problemática. La pantalla iluminada parpadeó levemente y se actualizó la siguiente entrada. 3. El Alto Consejo de la Federación Esmeralda aprobó anoche por unanimidad una resolución para iniciar el proyecto Quimera, preparándose para desplegar sujetos de prueba experimentales de dragones artificiales en teatros de guerra locales. La respiración de Lois se entrecortó visiblemente. ¿Dragones artificiales? La palabra en sí misma tenía un peso anacrónico. Los dragones desaparecieron de la historia del continente hace más de un milenio, dejando atrás solo los restos de los dragones de roca gris y leyendas incompletas. ¿Podría este supuesto dragón artificial ser un producto deformado de costura alquímica, o habían excavado alguna ruina antigua? Lois no pudo dar una respuesta inmediata, pero surgió una clara sensación de crisis. Una vez que se demuestre la controlabilidad de una unidad de nivel estratégico como esta, el equilibrio de poder existente quedaría directamente destruido. Todavía era necesario verificar si las unidades blindadas de la Marea Roja poseían contramedidas suficientes. Después de haber evitado la anexión mientras permanecieron a la sombra del Imperio durante un siglo, sin duda tienen un as bajo la manga. Lois respiró profundamente, dejando ese problema de lado temporalmente. Las batallas deben librarse una por una y los problemas deben resolverse uno por uno. Cerró la interfaz de inteligencia y la pantalla de luz azul pálida se disipó. Lois ajustó los botones del cuello de la camisa y empujó la puerta de la cabina. Afuera de la puerta, Whale estaba como una estatua a un lado del pasillo. La brisa del mar se filtraba por las aberturas, alborotando su capa, pero no podía mover la mano que descansaba sobre la empuñadura de su espada. Al ver partir a Lois, Whale inmediatamente se puso firme y dio un saludo caballeresco, estándar y contenido. ¿Dónde estamos, Whale?, preguntó Lois. Whale se hizo a un lado y levantó la mano, señalando hacia la distancia. Al mirar por la puerta abierta de la cabina, apareció un halo dorado antinatural en el horizonte, como una línea divisoria forzada entre el cielo y el mar. Señor, la atalaya ha confirmado que es su escudo. Hizo una pausa por un momento y agregó, la soberanía del culto de la pluma dorada está justo ahí delante. Lois caminó hacia la barandilla, con las manos apoyadas en el frío borde de metal. Observó la silueta del continente envuelta en una cortina de luz dorada. A pesar de estar separado por el mar, ya percibía vagamente un aura ajena a los vivos, emanando lentamente tras esa capa de luz. 3 enormes buques de guerra de acero, dispuestos en cuña, avanzaban con paso firme. Cuando las proas rompían las olas no se producía un rocío excesivo, sino que las crestas se aplastaban directamente, deslizándose por los lados de los cascos blindados. El buque insignia, el Fernando, estaba muy por delante, con el segundo barco, el Inabalable, y el tercer barco, el Trovao, flanqueándolo por la izquierda y la derecha, manteniendo una distancia precisa al metro. Tras ellos, 30 destructores clase Hunter y naves de suministro se posicionaron en secuencia, formando varias rutas de navegación estables. El radar y el sonar operaban continuamente como una red invisible, rodeando firmemente a toda la flota. Poco después de avistar el continente, el color del agua del mar comenzó a cambiar. Incluso Billy, un marinero recién contratado en un barco de suministros, notó el problema. Se apoyó en la barandilla, observando los colores que se arremolinaban bajo las olas, incapaz por un instante de distinguir si era un efecto de la luz o si sus ojos lo engañaban. Mira, se está poniendo rojo el mar. Su voz estaba tensa, y la bajó inconscientemente, pero su falta de confianza aún se notaba. Al principio, era solo un tono rojizo en los bordes, como si algo se estuviera mezclando lentamente. Luego, ese rojo se intensificó rápidamente, volviéndose brumoso y espeso, con un brillo opaco cuando las olas se agitaban. Un aroma dulce, que recordaba al pescado, comenzó a mezclarse en el aire. En el barco de suministros que estaba detrás, la nuez del marinero novato, Billy, se crispó. Ese olor no está bien, ¿verdad? Un marinero viejo y curtido que estaba a su lado escupió y extendió la mano para bajarse la gorra. ¿Por qué estás entrando en pánico? El viejo marinero entrecerró los ojos mientras observaba cómo la materia blanca y floculante subía gradualmente a la superficie del mar, y su tono de voz sonaba, de hecho, convencido. Recuerda esto, chico. Si las cosas realmente estuvieran yendo mal, habríamos recibido órdenes de regresar hace mucho tiempo. La flota sigue avanzando, lo que significa que estas cosas. El viejo marinero sonrió, revelando una boca llena de dientes amarillentos por el humo. Nada puede detener el acero. Casi inmediatamente después de terminar de hablar, se produjeron 2 retroalimentaciones anormales. Tonos de advertencia bajos y rápidos viajaron a través de las tuberías, resonando repetidamente dentro del casco del barco. Aquellos objetos blancos flotantes ya no estaban dispersos. Comenzaron a unirse lentamente y sus contornos se fueron volviendo cada vez más claros. Cuerpos transparentes, con forma de paraguas, expandidos bajo el agua, cada uno del tamaño de una piedra de molino, con tejido ácido altamente concentrado encerrado debajo de la membrana. Tentáculos se extendían a través del agua, de decenas de metros de largo, como cuerdas suaves pero mortales, buscando instintivamente objetivos en los cuales atraparse. Era una fusión de espinas y medusas. No se movían rápido, pero eran tan densas que me oprimían el corazón, como un campo minado que se cierra. Aunque Billy no estaba en primera línea del campo de batalla, la densa multitud de monstruos le hacía temblar las piernas. Dentro del puente blindado del Fernando, el comandante Alvin permanecía tranquilo en su puesto de mando. La zona que tenía delante estaba casi completamente invadida por monstruos.
Mantén el rumbo, resonó su voz por toda la nave a través de los tubos de comunicación. No hay necesidad de maniobras evasivas. El puente quedó en silencio por un breve momento, y luego la orden se ejecutó perfectamente. Las boquillas de pulverización de ambos lados del buque de guerra se activaron simultáneamente. Al abrirse, las válvulas metálicas emitieron un ruido profundo y una gran cantidad de combustible alquímico se atomizó a alta presión, extendiéndose por el exterior del casco, seguido inmediatamente por la ignición. ¡Zas! Las llamas se extendieron instantáneamente a lo largo del recorrido del chorro de agua, y paredes de fuego de 200 metros de largo aparecieron simultáneamente junto a los 3 buques de guerra. Lenguas de llamas de color naranja rojizo ondulaban contra los cascos de acero, iluminando el mar circundante con la misma intensidad que el día. Las medusas espinosas reaccionaron en el instante en que tocaron el fuego. Los cuerpos transparentes de los paraguas se contrajeron rápidamente, el ácido interno perdió su estabilidad y luego estallaron y se evaporaron. Los tentáculos se enroscaron y carbonizaron por el intenso calor, rompiéndose antes incluso de empezar a entrelazarse. Los 3 enormes barcos de acero mantuvieron su velocidad de crucero original, pasando directamente a través de las llamas. Los muros de fuego se extinguieron gradualmente tras los barcos, dejando solo un rastro completamente carbonizado en el mar. El agua, de un rojo oscuro, se agitó, pero ningún ser vivo emergió de nuevo. La niebla que había delante empezó a disiparse. El campo de visión se abrió de nuevo y una silueta que no pertenecía a la naturaleza apareció lentamente en el horizonte. Era un bosque blanco. Cientos de buques de guerra biológicos estaban dispersos en silencio por el mar, sin estar dispuestos de manera organizada, pero transmitiendo una inquietante sensación de orden. Sus cascos no estaban hechos de madera, sino que estaban compuestos de estructuras osificadas de una palidez mortal. Sus superficies cubiertas por capas de espinas siniestras que parecían vasos sanguíneos que pulsaban débilmente. Las velas tampoco eran de tela, eran membranas blancas sólidas, con forma de alas de murciélago, desplegadas y tiradas por varias puntas gruesas de color rojo oscuro que servían como mástiles sujetos al casco. No había marineros corriendo por la cubierta, en su lugar, había filas de figuras inmóviles. Guardias de plumas doradas, la parte inferior de sus cuerpos se había fusionado con la cubierta del barco, el hueso y la madera crecieron juntos hasta que el límite se volvió indistinguible. La parte superior de su cuerpo seguía siendo humanoides, pero estaban pálidos y rígidos, como esculturas colocadas intencionalmente allí. Las raíces que se extendían desde sus pies se hundían directamente en la nave nodriza, absorbiendo nutrientes y recibiendo órdenes desde su interior. Mientras una de las naves de hueso ajustaba lentamente su rumbo, las otras naves reaccionaron casi simultáneamente. Cientos de naves de guerra biológicas giraban simultáneamente, sus movimientos tan sincronizados que parecían menos unidades independientes y más una extensión de una conciencia compartida. Comenzaron a acelerar, como un banco de pirañas oliendo sangre, avanzando en línea recta por el camino más corto. Los destructores en la vanguardia del Red Tide dispararon primero sus cañones secundarios. Los proyectiles cortaron el aire, golpeando la proa de un barco de huesos con precisión. La explosión abrió un agujero en la estructura osificada, lanzando fragmentos en todas direcciones. Sin embargo, ese barco no disminuyó la velocidad. Los fragmentos comenzaron a retorcerse y rápidamente crecieron espinas de color rojo oscuro en las grietas del hueso, uniendo la estructura destrozada como suturas. En cuestión de segundos, el casco quedó reensamblado, aunque deformado, fue suficiente para seguir navegando. La nave de huesos regresó a su formación como si nada hubiera pasado. Detrás de sus binoculares, Lois observó en silencio todo el proceso. La velocidad de regeneración es razonable. Bajó los binoculares, sin cambiar de expresión. Dile a Alvin que resuelva esto lo antes posible. Un caballero de la marea roja cruzó apresuradamente el puente y se arrodilló. Comandante Alvin, un mensaje de Lord Lois. Alvin apartó la mirada del mar. El caballero continuó, el señor dice que no hay necesidad de sondeos, resuelvan esto rápidamente, el tiempo no está de nuestra parte. Alvin asintió sin preguntar nada más y quitó la mano de la barandilla. Es difícil virar a babor. La orden se transmitió rápidamente por el tubo de comunicación. Velocidad, 2 nudos. El mecanismo de dirección emitió un ruido bajo y constante mientras los 3 buques de guerra comenzaron a girar casi simultáneamente. Los enormes cascos trazaban suaves arcos en el mar, y las olas eran cortadas capa por la armadura lateral antes de cerrarse rápidamente de nuevo. El posicionamiento se completó sin ninguna vacilación. Cuando la flota terminó de girar, los lados de las 3 naves capitales quedaron completamente expuestos, apuntando hacia la columna de naves de hueso que avanzaban directamente hacia ellas. Las pesadas torretas se bloquearon una por una y los ángulos de los cañones se corrigieron rápidamente. Todos, carguen sus proyectiles incendiarios de alto poder explosivo. Ya que se regeneran, reducámoslos a cenizas. El mecanismo de carga comenzó a funcionar, se insertaron proyectiles pesados en los bloques de cierre y los sonidos de bloqueo resonaron en secuencia, como una serie de juntas de acero que se aprietan. Al segundo siguiente, comenzó la lluvia de balas. 27 cañones principales rugieron simultáneamente. El enorme retroceso se extendió por el casco, provocando que las piezas de acero se movieran lateralmente en el mar de una forma visible a simple vista. La cubierta vibró ligeramente y todos los objetos fijos emitieron un breve eco metálico. ¡Boom! ¡Boom! El aire se abrió de par en par y las llamas que brotaban de los cañones iluminaron casi todo el mar. El primer proyectil incendiario de alto poder explosivo cayó en el centro de la flota de huesos. La bola de fuego se expandió en el instante en que tocó el mar, la onda de choque se extendió, las olas en un radio de 300 metros se aplanaron y luego se evaporaron, transformándose en una niebla blanca y ondulada debido al intenso calor.
Las llamadas espinas regenerativas ni siquiera pudieron mantener su forma al entrar en contacto con la zona de impacto central. El casco osificado se hizo añicos al instante, y las cubiertas protectoras fundidas y los lanzadores de esporas fueron arrastrados juntos a las llamas, sin siquiera pasar por el proceso de descomposición. Los fluidos corporales verdosos apenas salpicaron cuando se secaron rápidamente y se convirtieron en cenizas debido a la alta temperatura. La segunda y tercera salva cayeron una tras otra. Toda la línea de carga fue cubierta repetidamente. Cuando el humo y las llamas disminuyeron un poco, se abrió una enorme brecha en la flota, que una vez fue densa y ósea. En la superficie del mar solo quedaban restos rodantes y fragmentos aún ardientes, como un matadero que hubiera sido arrasado por la fuerza. Decenas de enormes buques de guerra de la clase Mastro seguían avanzando desde el borde de la zona de la explosión. De sus cascos crecían gruesos tentáculos, muy superiores al número de barcos ordinarios. En la proa sobresalían varias espinas óseas rodeadas de venas de color rojo oscuro, demostrando una evidente corrosividad. No redujeron la velocidad, sino que aceleraron a través del caos como bestias irracionales, chocando directamente contra el costado de la nave número 2, la Inquebrantable. Su intención era clara: acercarse al terreno, abrirse paso a través de las placas de acero y poner el campo de batalla al alcance del combate cuerpo a cuerpo. Sonido metálico. El sonido de la colisión fue amortiguado y penetrante. La proa del Bone Ship sufrió una fractura aplastante en el momento en que entró en contacto con el acero. Las espinas óseas se rompieron, los fragmentos de hueso volaron en todas direcciones y todo el caparazón fue repelido por la fuerza de reacción. En las placas de acero templado del Implacable solo quedó un rasguño superficial, sin dañar siquiera las capas estructurales. El casco no disminuyó la velocidad, el Relentless mantuvo su rumbo y su enorme cuerpo de acero fue aplastado. Las hélices giratorias crearon un violento vórtice submarino, arrastrando el barco de huesos, junto con las criaturas deformadas en su cubierta, debajo del casco. Huesos, tentáculos y cuerpos que aún luchaban fueron aplastados, convirtiéndose en una mezcla roja y blanca que se extendió rápidamente. El buque de guerra continuó avanzando. En ese instante, una vibración anormal se produjo en el casco. Dentro de la sala de máquinas del Sander, de repente sonó una alarma. Las RPM del motor están bajando. La voz del ingeniero jefe llegó a través del intercomunicador, con un tono claramente urgente. La hélice está atascada. El mar se puso agitado. Varias sombras gigantescas emergieron del agua, arrojando grandes chorros de agua. Eran pulpos gigantes de aguas profundas parasitados por espinas. Su tamaño era comparable al de pequeñas islas. Su piel de color blanco grisáceo estaba cubierta de púas y sus tentáculos se extendían desde el agua, aferrándose firmemente al fondo del buque de guerra. El fuerte ácido secretado por las ventosas provocó que un humo blanco se elevara desde la superficie de la armadura, corroyendo el revestimiento anticorrosión. La inmensa fuerza comenzó a arrastrarlo hacia abajo. La comisura de los labios de Alvin se curvó ligeramente. ¿Creen que están abrazando un barco de madera? ¿Intentan hundirnos? No les basta con la fuerza. Levantó la mano y ordenó: atención, barcos. Lancen las bombas de choque submarinas, detónenlas. Tan pronto como se dio la orden, los destructores exteriores avanzaron rápidamente. Se lanzaron filas de cargas de profundidad que se hundieron en el agua y dejaron un rastro de burbujas cortas y de rápido movimiento. Unos segundos después, se escuchó una vibración sorda debajo del agua. No fue el rugido de una explosión, sino un ruido sordo comprimido por capas de agua. Tum 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 tum. Las ondas sonoras se propagaron a lo largo del fondo marino, superponiéndose continuamente como un redoble de tambor constante. Los pulpos gigantes de aguas profundas de repente se pusieron rígidos, sus caparazones permanecieron intactos y su piel ni siquiera se rompió. Pero sus órganos internos, nervios y centros se transformaron simultáneamente en una masa informe por la presión de las ondas de choque. Los enormes cadáveres flotaban lentamente hacia la superficie, con sus ventosas abriéndose y cerrándose, pero ya incapaces de ejercer fuerza alguna. De las partes rotas salían continuamente fluidos corporales verdosos que se extendían rápidamente en el agua de mar de color rojo oscuro. Las vibraciones del trueno disminuyeron gradualmente y las hélices recuperaron velocidad. Pero la superficie del mar no estaba completamente tranquila. Fuera de la zona de fuego todavía flotaban restos de barcos hundidos en huesos, algunos con el casco destrozado, pero arrastrándose hacia adelante utilizando las raíces restantes. También había monstruos marinos que aún no estaban completamente muertos, rodando en el agua del mar, con sus tentáculos moviéndose mientras intentaban acercarse nuevamente a la flota. Alvin no dejaba de dar órdenes: sigan con las bombas mágicas. Las breves 4 palabras se difundieron a todas las naves a través de los tubos de comunicación. Las bahías de armas secundarias se movieron rápidamente. Los proyectiles alquímicos utilizados específicamente para eliminar objetivos anormales fueron enviados a las posiciones de artillería. Las runas en las superficies de los proyectiles se iluminaron secuencialmente durante el proceso de carga y se apagaron en el momento en que se completó el bloqueo. Los destructores dispararon primero. Varias bombas mágicas se deslizaron por el mar en trayectorias bajas y rozantes, aterrizando entre los barcos de hueso restantes. La energía mágica fue detonada con fuerza en los puntos de impacto, formando breves y violentas zonas de vacío, seguidas por el choque retardado. Los cascos óseos restantes se hicieron añicos en silencio, las raíces espinosas parecieron arrancarse desde adentro, toda la estructura perdió instantáneamente su soporte, desmoronándose, astillándose y hundiéndose en el agua. Varios monstruos marinos que aún luchaban por sobrevivir fueron alcanzados por la explosión. Sus caparazones no se quemaron, pero al segundo siguiente mostraron un claro desequilibrio. Las señales nerviosas fueron interrumpidas por el poder mágico, sus tentáculos se endurecieron y sus movimientos perdieron completamente la coordinación. Inmediatamente después, una segunda ronda de bombas mágicas cubrió el área. Esta vez, el objetivo estaba más cerca.
Las explosiones ocurrieron bajo el agua y el impacto fue amplificado por el agua del mar. Las criaturas que aún no habían muerto fueron destrozadas instantáneamente, desintegrándose desde adentro sin siquiera tener la oportunidad de darse la vuelta. Minutos después, en el mar solo quedaban restos dispersos. Sin regeneración, no hay reparación. Todo lo que todavía podía moverse había sido eliminado. Alvin se ajustó la gorra militar y su mirada recorrió los restos que flotaban en el mar. Mueva las hélices a un lado, avance a toda velocidad. Tras una breve pausa, añadió, informe a Lord Lois que las puertas han sido derribadas. Fin del video.